Bien, pues bueno, en estas fechas que fue principalmente durante esta semana, de la semana que le llaman Santa, y el día de hoy en especial nos reunimos para recordar y celebrar el gozarnos de un hecho que es real. Y en esta mañana quisiera iniciar con una pregunta para ti y para mi amado hermano. ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es ese motivo por el que tú estás aquí hoy, esta mañana? No digo que así sea, pero pudiera ser, inclusive, ¿por qué no desconocerlo? ¿Sí? Porque todos los años que llevo estando aquí en la iglesia, se hace así, ¿sí? Porque incluso hay otras congregaciones que lo hacen así, porque el pastor nos recuerda desde domingos antes que debemos venir. Incluso porque vamos a tener un rato de convivencia. Después del culto va a haber un desayuno. Y aquí el punto es, si alguien que no conoce de Cristo, el día de hoy te pidiera o me pidiera que le explicáramos qué implica la resurrección del Señor Jesucristo, ¿qué le diríamos? Tal vez le explicaríamos que es un día especial. Incluso muchos actualmente lo han querido espiritualizar el día, encontrar algo especial, inclusive en las vestimentas que portan en este día. Muchos de una forma bien intencionada, inclusive han organizado a hermanos para hacer como tipo procesiones, le llaman marchas, insisto, bien intencionadas. Y empezamos a fijarnos en este tipo de tradiciones, en este tipo de buenas intenciones, que el hombre, que el ser humano empezamos a fijar en los demás. Aquí, en este tipo de intenciones, insisto, de buenas intenciones, va y se ve implícito el hacer del hombre. Es decir, ¿qué debo hacer yo para que sea algo diferente? El hombre, hermano, el ser humano, somos tan sabios y tenemos tanta hambre, tanta capacidad de descubrir, de aprender, de enseñar, ¿sí? Que siempre buscamos y queremos cosas novedosas. Ansiamos cada día, hermano, cada año, llegar inclusive cada domingo, cada año en este culto de resurrección, escuchar algo nuevo, algo novedoso en relación a este hecho maravilloso que es la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí también hay un filo muy delgado, porque esto lleva a los predicadores a querer adornar para decir a los oyentes cosas diferentes, ¿sí? Incluso en ocasiones parecieran ser evangelios diferentes, con variaciones, y he ahí el gran riesgo. La deidad encarnada, una vida santa del Señor, una muerte expiatoria, una resurrección literal, real,
Estas verdades bíblicas, amado hermano, pilares de nuestra fe, son temas de los que ya hemos oído mucho y durante mucho tiempo. Y por tanto se han vuelto poco atractivas para nosotros, poco interesantes, un poco pasados ya los temas. Pero mira, amado hermano, ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación si no creemos en estas verdades? ¿Cómo podemos predicar a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo eterno, si no creo y no conozco estas verdades bíblicas? Porque para estar aquí, hermano, creyendo en la resurrección del Señor Jesucristo, primero me debe quedar muy en claro que el Dios Altísimo, ¿sí?, se encarnó en una virgen por obra del Espíritu Santo, ¿sí?, y se hizo hombre. Así es, un hombre, un ser humano real. Y quiero hacer énfasis en esto porque a veces también podemos llegar a tener un concepto equivocado del Señor Jesús. ¿Sí? En Filipenses 2, 5, 8, no lo busques, solo escúchame. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor Jesucristo que estuvo aquí en la tierra era de carne y hueso. ¿Sí? Según la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice, acuérdate del Señor Jesús, del linaje de David. Está hablando que es de un linaje, es decir, de una familia de hombres, de un linaje de hombres, y por lo tanto el Señor Jesucristo es un hombre real, fue un hombre real aquí sobre la tierra. Es cierto que era divino y que su nacimiento no fue de la forma ordinaria de los hombres, pero aún así él fue partícipe de todos los sentidos de nuestra naturaleza humana, de carne verdadera, de sangre verdadera. El Hijo de Dios habitó entre los hombres de carne y hueso. Tuvo una vida, tuvo una infancia, creció, tuvo un ministerio, un bautismo, cumpliendo en todo momento su misión, para lo que él vino y fue enviado a esta tierra. Y de aquí, hermano, partimos ahora sí para el hecho de que este Señor Jesús injustamente fue condenado, fue sentenciado a muerte y a muerte de cruz. Este Jesús murió, sí, no había podido resucitar si no hubiese nacido primero, tenido vida y así morir. Sí, el Señor Jesucristo murió. La crucifixión del Señor no es una historia, hermano, no es un engaño como muchos lo han querido hacer creer. En Juan 19, 34, del versículo 30 al 34, podemos ver esta parte claramente. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, habla de que el Señor Jesús ya estaba en la cruz, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza
entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. En esta parte de la Escritura, hermano, podemos ver cómo hay evidencia de que el cuerpo del Señor Jesús ya había quedado sin vida en la cruz. Su costado traspasado y su sangre dan evidencia de ello. ¿Sí? Él mismo indica el momento en que entrega el Espíritu al decir, como lo leímos, consumado es. ¿Sí? Al traspasar el costado, el soldado, ya no hay una evidencia de vida, una reacción del cuerpo del Señor Jesús en ese momento. Incluso por eso, para que se cumpliera la Escritura, ahí más adelante lo dice, por eso al Señor no le tocaron las piernas. El cuerpo del Señor es bajado, ya sin vida. ¿Sí? Ahí más adelante, ahí mismo en Juan 19, en el versículo 38, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Sí, también ya desde aquel entonces, amados hermanos, había seguidores de Jesús de la secreta. ¿Ya? ¿Sí? Rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, otro que también era de la secreta, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Por qué leo esto, amado hermano? Porque es la evidencia de que el cuerpo, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, fue real. ¿Sí? Estuvo sin vida el cuerpo y que fue sepultado. Incluso ahí dice que se hace todo conforme a las tradiciones de los hombres, a las tradiciones de los judíos. Se envolvió, fue llevado a un sepulcro. ¿Sí? En Marcos habla de que se rodó una roca para tapar la entrada al sepulcro. Rodaron una piedra a la entrada del sepulcro. Y ahora sí, amado hermano, es aquí donde ocurre esa maravillosa verdad, ese maravilloso hecho. Pasado el tiempo que Él mismo, el Señor Jesús, dijo, el Señor Jesucristo resucitó. ¿De dónde resucitó? De entre los muertos, amado hermano. ¿Sí? En Mateo 28, del 1 al 7, el ángel da testimonio de esta resurrección y confirma la palabra de Jesús al decir, cuando lo van a buscar, dice, ya no está, ha resucitado como Él dijo. Por el poder de Dios, este cuerpo, ¿sí?, había tomado vida de nuevo. Antes de que el sol saliese, el alma del Redentor tomó posesión del cuerpo otra vez y vivió una vez más. Ahí estaba, amado hermano, dentro del sepulcro con vida, vivo, como lo está hoy, como lo estará por los siglos de los siglos.
Él salió de la tumba, del sepulcro, literal y verdaderamente en un cuerpo material para vivir nuevamente entre los hombres hasta su ascensión al cielo. Esto que acabamos de leer, amado hermano, es la verdad que enseña la Biblia. Y es la que hemos de enseñar a pesar de que algunos pretendan refinarla, actualizarla e incluso espiritualizarla. El Señor lo deja muy en claro ahí en Lucas 24, del 36 al 39, cuando se aparece a sus apóstoles. Ellos se espantan, ellos creen que están viendo un fantasma y Él les dice: ¿por qué piensas eso? Soy yo. Incluso les dice: tócame, ve. Les enseña sus cicatrices, sus heridas. Incluso después les pide de comer, para dejar en evidencia que es Él en cuerpo, en el mismo cuerpo, ya glorificado, pero es Él. ¿Sí? Esta es la doctrina, hermano, del cristianismo, y los que no lo crean, los que no lo predican, ¿cómo pueden esperar la salvación de su alma si no creen, si no conocen verdaderamente lo que implica la resurrección del Señor Jesús? La resurrección, amado hermano, del Señor Jesucristo es una prueba tangible de que hay otra vida, que después de esta iremos a gozar de una vida eterna. ¿Sí? La resurrección del Señor Jesucristo es una garantía de que el cuerpo vivirá otra vez. Y si es así, que al pensar y creer en Jesucristo resucitado, vivo, debemos estar muy seguros, amado hermano, insisto, de una vida futura. Esta que estamos aquí va a acabar y estaremos con Él en vida eterna. En Juan 14, 1 y 3 dice el Señor: voy, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí nos dice Él que estaremos con Él, junto a Él. La resurrección del Señor confirma sus palabras. Se comprueba que era el enviado de Dios porque Dios lo resucitó de los muertos en confirmación de su misión. Se confirma, Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Y así fue, refiriéndose a Él mismo. La resurrección, amado hermano, de nuestro Señor Jesucristo demostró que Él era inocente de todo pecado. No podría ser retenido por la muerte, pues no había pecado, no había alguna culpa propia en Él. Los lazos de la muerte no se pudieron generar en Él porque Él es sin pecado. ¿Sí? Por lo tanto, fue liberado. Su resurrección, amado hermano, deja claro que Él tiene el poder para salvarnos, pues se salvó a sí mismo del sepulcro, de la muerte. Incluso muchos, te comento esto porque muchos, cuando Él estaba en la cruz, ¿qué era lo que decían? ¿Cómo puede decir que es el Salvador si no puede qué? Salvarse a sí mismo. Aquí está la prueba fehaciente de que puedes estar confiado en que Él es tu Salvador y que Él tiene el poder para salvarte, para salvarnos de la muerte eterna. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un cuadro, amado hermano, de lo que ocurre con nosotros los cristianos al rendir nuestra vida a Él
y creer en el Evangelio. Es un cuadro de la nueva vida de la que todos los cristianos somos partícipes. La resurrección de nuestro Señor, ¿sí?, la hace partícipe a todos nosotros. Es esa regeneración que ha tenido lugar en quienes hemos creído. Ha dado vida a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo le ha hecho ser templo del Espíritu Santo. Y aquí, amado hermano, el punto es, si verdaderamente estamos gozando esa vida nueva, esa vida abundante que Cristo nos da, esa vida que Él ganó al resucitar, ¿sí? Venimos a celebrar y a gozarnos que Cristo resucitó, venció a la muerte, porque Él es todopoderoso, ¿sí? Pero pareciera ser que ese Dios todopoderoso no es el que refleja nuestra vida, el que refleja nuestro testimonio. Tal vez estamos más afanados en nosotros mismos, en mis problemas, en mi familia, en mis logros, en mi condición económica, en mantenerme ausente de problemas, en querer ayudarle a Dios, porque yo puedo, en no tener enfermedades, en que Dios me sane, que sane a fulano, sutano, sanar, en tener una vida que nada tiene que ver con lo que Cristo ha prometido a nosotros. La resurrección de Cristo, amado hermano, nos deja ver que en la desesperanza hay esperanza, ¿sí? Él es nuestra esperanza. Cuando Él estaba dentro del sepulcro, muchos estaban tristes y sin esperanza, porque igual no habían podido entender, creer lo que Él les había dicho que había de resucitar, ¿sí? Y sin embargo, Él resucitó. Él cumplió su promesa. Él resucitó. Si en verdad, hermano, hemos nacido de nuevo, debemos vivir con la plena confianza y seguridad de que el Cristo resucitado me ha permitido obtener perdón de todos mis pecados, ¿sí? Vivir vidas de victoria sobre el pecado y con ello también todo lo que allá afuera el mundo ofrece, lo que mi carne apetece. Es decir, ahora que ya vivimos ahora que ya vimos, amado hermano, todo lo que el Señor atravesó para llegar a la resurrección, yo te invitaría a valorar. Muchos dicen reflexionar. Yo te invitaría a valorar, a intimar con Él, ¿sí? Y a consagrar nuestras vidas en gratitud a esta obra redentora. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos dice que el Evangelio es un evangelio de un Dios vivo, de un Salvador vivo. Ahí en 1 Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, amado hermano. Esto que acabamos de leer es el Evangelio, ¿sí? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Te comento esto porque muy probablemente, no estoy diciendo que sea así, pero puedes estar pensando en la obra redentora de Cristo en la cruz, y sí,
Pero la resurrección es una parte, es un todo. Desde el nacimiento del Señor Jesús hasta su ascensión, es un todo. No podemos ver una cosa sin la otra. La resurrección de Jesucristo, amado hermano, confirma su deidad. Fíjate aquí en Efesios 1, 19, 23. Si quieres sí búscalo. Efesios 1, 19, 23. Del 19 al 23. Está hablando del Señor, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Con la resurrección del Señor Jesucristo, amado hermano, se abre la puerta para nosotros, la iglesia. ¿Sí? Y posteriormente Él asciende, resucita, está 40 días aquí con sus apóstoles, se aparece a la gente, se aparece a sus apóstoles, asciende y está sentado a la diestra de Dios, y en el día del Pentecostés cumple su promesa y derrama el Espíritu, y es ahí cuando nace la iglesia. ¿Sí? Nos garantiza con esto que hay una vida eterna. ¿Sí? Nos permite estar con la esperanza. Fíjate, amado hermano, hay algo que gracias a la resurrección también quedó de manifiesto, quedó claro ahí. Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre y nos ha prometido una gran esperanza. Nos ha prometido que Él vendrá de nuevo. A veces, como cristianos, vivimos vidas sin gozo, vivimos vidas angustiadas, como lo vimos hace rato, como te lo comenté hace rato. ¿Por qué? Porque no contemplamos esa esperanza de la segunda venida del Rey de Reyes. Nos quedamos, nos estancamos e insisto, estamos empecinados en vivir una vida cómoda, una vida como yo quiero, como a mí me plazca acá. Y no contemplamos el plan perfecto y completo del Señor. Vivimos angustiados, incluso algunos vivimos con miedo a morir, porque no nos ha quedado claro esta parte de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso es que vivimos vidas tensas, vidas preocupadas, vidas angustiadas aquí. Pareciera ser que ese Cristo todopoderoso que venció a la muerte y que predico y que profeso, no habita en mí. Pareciera ser que no he contemplado ese poder de Dios, esa omnipotencia de Dios al resucitar, ¿sí? Al vencer a la muerte y darnos y garantizarnos vida eterna. Seguimos pensando que esto que estamos viviendo es como el fin, déjame decirlo así. Cuando tú y yo dejemos de ver esto como algo importante y solo como algo transitorio, aquí estamos de paso, amado hermano, aquí vamos de paso.
Pero qué gran esperanza es saber que hay alguien que nos está esperando, que hay alguien que con los brazos abiertos te va a permitir tener una vida nueva, una vida después de aquí. Esto se va a acabar. Allá no habrá lloro, no habrá dolor, no hay nada inmundo. Pero insisto, amados hermanos, nos quedamos con la parte terrenal, con la parte de aquí. Y tú, amada visita que estás hoy con nosotros, si tú quieres ser partícipe de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que en ti también haya, a través de Él, una vida nueva, una regeneración de tu vida, ¿sí? Una vida plena, una vida abundante, porque Él nos lo ha prometido. Y vimos que la resurrección implica que Él cumple y se confirma su palabra. Libre de tus pecados. Saber que has sido perdonado, que tus pecados no son más tomados en cuenta. No necesitas nada especial. No necesitas hacer algún ritual o colgarte algo o incluso hacer algo. Solo hay un requisito: tener fe. Tener fe en esto que acabamos de leer, en la obra redentora del Señor Jesucristo, en su resurrección, garantizándonos una vida eterna, una vida nueva, ¿sí? En la obra de nuestro Redentor, de nuestro Salvador resucitado. Arrepentirte de tus pecados, reconocer que le has fallado a Dios, que le has desobedecido, pero que hoy crees en que Él resucitó, en que Él murió en la cruz como paga por tus pecados, pero que ha resucitado de los muertos, ¿sí? Y tú también quieres renacer en una vida nueva, en una vida limpia, en una vida dirigida por Cristo. Yo te voy a invitar a que ahí en tu lugar levantes tu mano. Hoy el Señor te habla, el Señor te deja en claro cuál es ese camino. Él es el camino, el único camino a la vida eterna, la que Él ganó al resucitar de los muertos, la que Él ganó al vencer a la muerte, la que Él ha dado como evidencia de que verdaderamente hay una vida después de esta, de que verdaderamente Él es Dios y Él es eterno, de que verdaderamente Él es todopoderoso. Si tú, amada visita que estás hoy aquí, quieres gozar de esta vida nueva, ¿sí? Levanta tu mano ahí donde estás. Y tú, amado hermano, si después de tantos años que hemos estado acá, hemos pasado por alto esa parte de todo lo que implica la resurrección del Señor Jesucristo, y a lo mejor religiosamente venimos cada año, ¿sí? Hoy yo te invito a que intimemos con el Señor, a que nos gocemos en esa parte de que hoy Él ha resucitado. Y sí, es un día de gozo, es un día de fiesta, es un día de alegría, porque Él ha vencido a la muerte. Él ha cargado ahí con tus pecados y con mis pecados y nos ha liberado de ellos. ¿Sí? Entonces te voy a pedir, amado hermano, ahí en tu lugar, vamos a intimar un poco con el Señor y vamos a decirle: Padre, gracias por tu obra redentora.
Gracias porque encarnaste, gracias porque viviste aquí, porque fuiste a la cruz, porque moriste. Y gracias, Señor, porque me has dejado en claro que tú vives, que tú reinas y reinarás por los siglos de los siglos. Vamos a tomar unos minutos, amado hermano, ahí en tu lugar, por favor. Y mientras tanto, amada visita, si tú hoy estás aquí y quieres ser partícipe de esa vida eterna, quieres dejar de cargar ese lastre que representa lo que te ha acontecido, lo que has vivido en esta vida terrena, yo te invito a que el día de hoy tomes esa decisión y digas: Señor, yo creo en ti, creo en tu obra redentora y creo en que Dios te resucitó de los muertos. ¿Sí? Tú, amada visita, si estás ahí, levanta tu mano ahí en tu lugar. Solo queremos, Dios te bendiga, Dios le bendiga, solo queremos reconocerte, solo queremos orar por ti y gozarnos, ¿sí?, con la resurrección del Señor Jesucristo, y gozarnos porque también tú has sido partícipe hoy de esa vida nueva, de una vida triunfante, pero solo en Cristo y solo tomado de la mano de Cristo. ¿Alguien más? Mientras los cristianos estamos intimando con el Señor, agradeciendo y valorando esa resurrección, ese sacrificio que hizo en la cruz. ¿Alguien más que quiera en este momento decirle: Señor, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados y quiero ser partícipe de esa vida eterna que tú tienes para nosotros los que hemos creído? ¿Alguien más de los que estamos aquí por primera vez? Te digo una cosa: si estás dudando, hazlo, corre el riesgo. El Señor Jesucristo no dudó en entregarse en la cruz. Él ya sabía lo que iba a padecer en esa cruz y no dudó ni un instante en hacerlo por ti y por mí. ¿Y sabes también por qué? Porque Él tenía la certeza de que el Padre lo iba a resucitar, de que el Padre le iba a pasar, le iba a permitir tener una vida nueva, una vida eterna. Y eso es lo que hoy nosotros te estamos predicando: que dejes atrás esa vida tentada por el pecado y que puedas tener una vida dirigida por el Señor Jesucristo. Bien, Padre, te damos gracias, Señor Dios, en esta mañana por tu palabra. Padre, gracias porque solo ahí, en tu palabra, podemos ver las verdades, Señor, que tú tienes para nosotros. Podemos ver tu palabra y tú, mi Señor Jesucristo, eres la verdad. Gracias por permitirnos saber hoy que tú resucitaste, Señor, que tú resucitaste de los muertos. Gracias porque nuestra fe se afirma y se confirma, Señor, al saber que tú no tuviste pecado, sino que al contrario, te hiciste pecado por mis pecados. Tú cargaste con mis pecados. Tú tomaste mi lugar, Señor, porque el que merece muerte eterna soy yo. Gracias, Padre, porque me has liberado de esa muerte eterna. Me has librado de la condenación. Me has librado del infierno. Gracias, Señor, por tu obra redentora, por tu resurrección. Y gracias, Señor, porque me das esperanza de saber que tú vienes de nuevo, que tú vienes por esta tu iglesia nuevamente. Gracias te damos, Señor, por estos ahora nuestros hermanos, por estos ahora tus hijos que han creído en ti, que han creído en el Evangelio bíblico, Señor. Gracias. Bendíceles, Padre, y sé tú con ellos. En el nombre poderoso de Jesús oramos
y te damos gracias, Señor, dándote honra y gloria, porque sabemos que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.